Esta experiencia me la envió un seguidor de Ecuador llamado Tomás, quien vivió algo inexplicable durante un campamento de verano cuando tenía 16 años. Si alguna vez te has perdido en un bosque y has sentido que algo te observaba, que el bosque mismo estaba vivo y consciente, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias de lugares naturales que parecen tener voluntad propia me fascinan profundamente. Lo que Tomás y sus amigos encontraron en ese bosque hace 15 años aún lo persigue. Y 3 de las personas que estaban con él esa noche nunca volvieron a ser las mismas. Mi nombre es Tomás y tengo 31 años. Vivo en Quito, Ecuador, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 16 años, durante un campamento de verano organizado por mi escuela en un área protegida de los Andes ecuatorianos. Fue la última vez que entré a un bosque de noche, y después de escuchar mi historia, entenderán por qué. En julio de 2008, mi escuela organizó un campamento de una semana para estudiantes de último año de secundaria. Era un programa de liderazgo y conexión con la naturaleza. Éramos 20 estudiantes más 3 profesores supervisores. El lugar elegido era una reserva natural en las montañas, a unas 3 horas de Quito, con bosque nublado denso, ríos cristalinos y una biodiversidad increíble. Llegamos un lunes por la tarde. Establecimos el campamento en un claro grande rodeado de árboles inmensos cubiertos de musgo y bromelias. Había algo mágico en ese lugar. El aire era fresco y húmedo, olía a tierra y vegetación, y el sonido constante de los pájaros y el agua creaba una sinfonía natural. Los primeros 2 días fueron perfectos. Hicimos caminatas, aprendimos sobre flora y fauna local, hicimos ejercicios de trabajo en equipo. Fue divertido y educativo, nada fuera de lo común. Pero el miércoles por la noche, uno de los profesores, el señor Valdés, nos contó una historia alrededor de la fogata. Era tradición en estos campamentos contar historias de terror para entretener a los estudiantes. El señor Valdés era bueno para estas cosas, sabía cómo crear atmósfera. ¿Saben por qué esta área es reserva protegida?, preguntó mirando las llamas. Oficialmente es por la biodiversidad, por proteger especies en peligro, pero hay otra razón. Una razón que no aparece en ningún documento oficial. Todos nos inclinamos hacia adelante intrigados. El señor Valdés tenía nuestra atención completa. Hace unos 50 años había una comunidad pequeña aquí, no más de 30 familias. Vivían de forma tradicional, en armonía con el bosque, pero algo pasó. Los detalles son confusos, las historias varían. Algunos dicen que fue una epidemia, otros que fue un derrumbe que sepultó el pueblo, y otros... Hizo una pausa dramática. Otros dicen que los niños del pueblo simplemente desaparecieron una noche. Los 20 niños menores de 12 años, todos desaparecieron al mismo tiempo sin dejar rastro. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó mi amiga Daniela con voz temblorosa. Nunca se encontraron. Buscaron durante meses, rastrearon cada centímetro del bosque. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El señor Valdés miró hacia el bosque oscuro que nos rodeaba. Los padres eventualmente abandonaron el pueblo, destrozados por la pérdida. El gobierno declaró el área como reserva protegida y prohibió que la gente viviera aquí, oficialmente para proteger el ecosistema, extraoficialmente, para mantener a la gente alejada de lo que fuera que se llevó a esos niños. ¿Crees que algo en el bosque los tomó?, preguntó otro estudiante, Carlos. No sé qué creer, pero los guardabosques que patrullan esta área reportan cosas extrañas. Voces de niños riendo en la noche, figuras pequeñas moviéndose entre los árboles. Y hay una regla no escrita entre los guardias: nunca, nunca sigas el sonido de un niño llorando en el bosque. No importa qué tan real suene, no lo sigas. La historia nos dejó inquietos. Algunos estudiantes se rieron, diciendo que era solo un cuento para asustarnos. Otros quedamos perturbados, mirando hacia la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Es solo una historia, dijo el profesor Rivera, otro de nuestros supervisores, para mantenerlos entretenidos. No hay nada que temer en el bosque excepto perderse. Por eso tenemos la regla: nadie sale del campamento de noche sin un profesor. ¿Entendido? Todos asentimos, y esa debió haber sido la última mención del tema. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada,
Algo nos despertó a varios de nosotros. Era una risa de niño, clara, alegre, como si alguien estuviera jugando. Venía del bosque. Salí de mi carpa y vi que otros también habían salido. Carlos, Daniela, mi amigo Miguel y 2 chicas más, Andrea y Fernanda. Todos mirábamos hacia donde venía el sonido. ¿Escuchan eso?, susurró Daniela. Es solo un animal, dijo Carlos, pero su voz carecía de convicción. Hay monos en estos bosques que hacen sonidos que parecen humanos. Pero esa no era risa de mono, era inequívocamente humana. Y ahora había más de una, varias risas, superpuestas, como si hubiera un grupo de niños jugando en el bosque oscuro. Deberíamos despertar a los profesores, sugirió Andrea. Pero entonces las risas se convirtieron en algo más. Cantos. Voces infantiles cantando una canción que no reconocí. La melodía era extraña, antinatural, con intervalos musicales que sonaban mal, discordantes. Vengan a jugar, cantaban las voces. Vengan a jugar con nosotros, estamos solos. Vengan a jugar. Algo en esas voces era magnético. Sentí un impulso casi irresistible de caminar hacia el bosque, de seguir esas voces. Por la expresión en las caras de mis amigos, ellos sentían lo mismo. No, dije en voz alta, tanto para ellos como para mí mismo. Recuerden lo que dijo el señor Valdés. No sigues voces de niños en el bosque. Pero, ¿y si son niños reales?, dijo Miguel. ¿Y si hay un pueblo cerca y los niños están jugando? A las 2 de la madrugada, en medio de un bosque oscuro, replicó Daniela. No tiene sentido. Pero Miguel ya estaba caminando hacia el borde del campamento. Solo voy a mirar, no voy a ir lejos. Miguel, no, le llamé. Pero él ya estaba en la línea de árboles, mirando hacia la oscuridad. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. Luces, pequeñas luces brillantes moviéndose entre los árboles, como luciérnagas pero más grandes, más brillantes. Y entre las luces, sombras, sombras del tamaño de niños, corriendo, jugando, riendo. Vengan, llamaron las voces. Vengan a jugar. Es divertido. Están perdiendo la mejor parte. Miguel dio un paso hacia el bosque, luego otro. ¡Miguel!, grité. Corrí hacia él y lo agarré del brazo. ¿Qué estás haciendo? Él me miró con ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Tengo que ir. Me están llamando. Puedo escucharlos. Me necesitan. Entre Carlos y yo, logramos jalarlo de vuelta hacia las carpas. Miguel luchó contra nosotros, gritando que lo dejáramos ir, que los niños lo esperaban. El ruido despertó a los profesores. El señor Valdés salió de su carpa y evaluó la situación rápidamente. Vio a Miguel luchando, las luces en el bosque. Escuchó las voces cantando. Su cara palideció. Todos a sus carpas, ahora, y no salgan sin importar que escuchen. Pero las voces, empezó a decir Andrea, no son reales, cortó el señor Valdés con firmeza. O más bien, no son lo que parecen. Entren a sus carpas, cierren las cremalleras, tápense los oídos si es necesario, pero no salgan. Nos metimos a nuestras carpas como nos ordenó. Yo compartía carpa con Carlos y Miguel. Miguel seguía murmurando sobre los niños, sobre cómo tenía que ir a jugar con ellos. Miguel, tienes que resistir, le dije. Sea lo que sea que está ahí afuera, no son niños normales. Recuerda la historia. Pero son tan felices, susurró Miguel. Los puedo sentir, solo quieren amigos. Están tan solos. Las voces continuaron toda la noche, cantando, riendo, llamando. Las luces bailaban entre los árboles, y a veces, muy claramente, podíamos ver las siluetas. Niños, docenas de ellos, jugando en el bosque oscuro como si fuera mediodía. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nos quedamos despiertos, escuchando, resistiendo el impulso de salir. Miguel fue el peor. Tuvo que ser sujetado físicamente varias veces cuando intentaba salir de la carpa. Cuando finalmente amaneció, las voces se detuvieron. Las luces se apagaron. El bosque volvió a ser solo un bosque normal. Los profesores se reunieron con nosotros después del desayuno. Se veían agotados, preocupados. Lo que escucharon anoche, comenzó el señor Valdés, no es la primera vez que pasa. Pasa ocasionalmente en esta área. No sabemos exactamente qué es. Algunos lo llaman fenómeno acústico,
ilusiones causadas por condiciones atmosféricas específicas. Otros creen que es algo más. ¿Los niños desaparecidos?, pregunté. ¿Son ellos? No lo sé, pero la regla sigue siendo la misma. No los sigas. La gente que ha seguido esas voces, algunos nunca regresan. Otros regresan pero cambiados, como atrapados en algún tipo de trance del que nunca se recuperan completamente. Deberíamos irnos, dijo el profesor Rivera, empacar y volver a Quito. Pero el señor Valdés negó con la cabeza. Si nos vamos ahora, si dejamos que esto nos asuste, les damos poder. Además, durante el día son completamente inofensivos. Solo son activos de noche. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó Daniela con sospecha. El señor Valdés dudó. Porque yo estuve en un campamento aquí hace 20 años. Y también escuché las voces. Y vi lo que le pasó a los que la siguieron. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Finalmente decidimos quedarnos, pero con precauciones extremas. Esa noche todos dormiríamos en una carpa grande comunal. Los profesores harían guardias. Y nadie, absolutamente nadie, saldría de la carpa sin importar qué escuchara. El jueves pasó sin incidentes. Hicimos actividades durante el día, tratando de mantener la normalidad. Pero todos estábamos nerviosos, mirando constantemente hacia el bosque, esperando que cayera la noche. Cuando finalmente oscureció, nos metimos todos en la carpa grande. 20 estudiantes más 3 profesores, todos apretados. Era incómodo, pero nadie se quejaba. Había seguridad en números. A medianoche comenzó otra vez. Las risas, los cantos, las luces bailando entre los árboles. Pero esta vez era diferente. Las voces sonaban más cerca y más insistentes. Sabemos que están ahí, cantaban. Podemos olerlos, podemos sentirlos. ¿Por qué no salen? Solo queremos jugar. Luego empezaron a llamarnos por nombre, nombres que no deberían saber. Miguel, llamó una voz dulce de niña. Miguel, ven, te hemos estado esperando, te mostramos cosas maravillosas. Miguel temblaba a mi lado tapándose los oídos. No puedo resistir mucho más. Quieren que vaya. Daniela, llamó otra voz. Tu hermano pequeño está aquí, quiere verte. Daniela sollozó. Su hermano menor había muerto 2 años atrás en un accidente. Eso es imposible. Él no puede estar ahí. Andrea, Carlos, Fernanda, Tomás. Cada uno de nuestros nombres fue llamado, y con cada nombre, la tentación de salir crecía más fuerte. Y entonces, las voces cambiaron de táctica. Empezaron a sonar asustadas. Por favor, ayúdenos, lloraban. Estamos perdidos. Tenemos frío, tenemos miedo. Por favor, solo necesitamos que alguien nos guíe de vuelta. Hay algo en el bosque que nos persigue, gritó una voz de niño con terror genuino. Por favor, adultos, ayúdennos. Nos va a atrapar. Era desgarrador. Cada instinto humano gritaba que teníamos que ayudar. Eran niños asustados. ¿Cómo podíamos quedarnos ahí sin hacer nada? Andrea se levantó. No puedo solo quedarme aquí mientras niños están en peligro. No puedo. El profesor Rivera la agarró. No son niños reales. Es una trampa. ¿Cómo sabes eso?, lloró Andrea. ¿Y si son reales y los estamos abandonando? Porque he visto esto antes, dijo el señor Valdés con voz cansada. Hace 20 años, un estudiante salió para ayudar a las voces. Lo encontramos 3 días después en lo profundo del bosque. Estaba vivo, pero vacío, como si algo hubiera sacado todo lo que lo hacía humano. Nunca habló otra vez. Nunca volvió a reconocer a nadie. Pasó el resto de su vida en una institución mental, cantando esas mismas canciones que escuchamos ahora. Todos nos quedamos helados. El señor Valdés nunca había contado esa parte de la historia. Las voces continuaron toda la noche. Súplicas, amenazas, promesas, cada táctica imaginable para hacernos salir. Algunos estudiantes lloraban, otros rezaban. Miguel tuvo que ser sedado con medicamentos que el profesor Rivera traía para emergencias porque estaba al borde de una crisis psicótica. Pero aguantamos. Nadie salió. Y cuando amaneció, el bosque quedó en silencio otra vez. Nos vamos, declaró el señor Valdés. Hoy. No voy a arriesgar otra noche aquí. Nadie argumentó.
Empacamos el campamento en tiempo récord y comenzamos la caminata de regreso a donde nos esperaba el bus. Pero mientras empacábamos, encontré algo que me perturbó profundamente. Fuera de nuestra carpa, en la tierra, había huellas. Huellas de pies pequeños, de niños, formando un círculo completo alrededor de donde habíamos dormido. Habían estado ahí, justo afuera, toda la noche, esperando. No se lo dije a nadie. Solo tomé una foto con mi celular y me apresuré a seguir al grupo. El camino de regreso debía tomar 3 horas, pero nos tomó casi 5. El bosque parecía diferente. Los senderos que habíamos usado para entrar ya no estaban claros. Nos perdimos varias veces. Era como si el bosque no quisiera dejarnos ir, y seguíamos escuchando cosas, risas distantes, cantos, pasos pequeños siguiéndonos pero siempre fuera de vista. Finalmente, cuando el sol ya estaba bajando y empezábamos a entrar en pánico de que tendríamos que pasar otra noche en el bosque, encontramos el camino. Llegamos al bus justo cuando oscurecía. Nunca había estado tan feliz de ver civilización. Todos subimos al bus en silencio, exhaustos, traumatizados. El viaje de regreso a Quito fue silencioso. Nadie hablaba. Todos mirábamos por las ventanas, esperando ver figuras pequeñas siguiendo el bus, pero no vimos nada. Una vez que salimos de la reserva, la sensación de estar siendo observados desapareció. Cuando llegamos a la escuela, nuestros padres estaban esperando, preocupados porque llegábamos tarde. Los profesores les dijeron que había habido complicaciones logísticas, pero que todos estábamos bien. Pero no estábamos bien. Especialmente Miguel. En los días siguientes, Miguel se deterioró. Dejó de comer, dejó de dormir. Solo se sentaba mirando la ventana, murmurando sobre los niños que todavía lo llamaban. Sus padres lo llevaron a doctores, psicólogos, psiquiatras. Nadie podía ayudarlo. Un mes después del campamento, Miguel desapareció. Salió de su casa en medio de la noche y nunca regresó. La policía buscó durante semanas. Finalmente encontraron su ropa cerca de la entrada de la misma reserva donde habíamos acampado. Pero él nunca fue encontrado. Yo sabía qué había pasado. Había vuelto. Las voces finalmente lo habían convencido. Había vuelto a jugar con los niños del bosque. Andrea y Fernanda también fueron afectadas. Andrea desarrolló una fobia severa a los espacios abiertos, especialmente áreas con árboles. Fernanda empezó a tener pesadillas constantes sobre niños persiguiéndola. El resto de nosotros cargamos con el trauma de diferentes formas. Daniela se mudó a otra ciudad y cortó contacto con todos los que estuvimos en ese campamento. Carlos se volvió obsesivo con investigar el fenómeno, buscando explicaciones científicas o históricas. Yo simplemente trato de olvidar, pero no puedo olvidar completamente, porque a veces, especialmente en noches silenciosas, puedo escucharlos. Débil, distante, pero ahí. Las risas, los cantos, y mi nombre siendo susurrado como invitación. Investigué sobre los niños desaparecidos que el señor Valdés había mencionado. Encontré referencias en archivos de periódicos viejos. En 1957, 20 niños de una comunidad rural desaparecieron en el transcurso de una semana. Uno por uno, salían de noche y nunca regresaban. Las búsquedas no encontraron nada, pero encontré algo más. Ese no fue el único incidente. Cada 20 o 30 años, desde 1920, había reportes de desapariciones en esa área. Siempre niños, siempre en grupos, siempre sin rastro. Y los sobrevivientes, los que habían estado cerca pero no desaparecieron, todos reportaban lo mismo. Voces, risas, luces en el bosque, llamados irresistibles. Es como si hubiera algo en ese bosque, algo antiguo, algo que colecciona niños, o que se alimenta de ellos, o que los transforma en algo más. No sé exactamente qué son esos niños que vimos, si son los espíritus de los desaparecidos, atrapados y obligados a atraer a más víctimas, o si son algo más primordial, algo que existía antes de que hubiera humanos en estos bosques, algo que simplemente imita la forma de niños porque ha aprendido que es la mejor trampa. Lo que sí sé es que siguen ahí, esperando, jugando, cantando, buscando nuevos compañeros para su juego eterno. Y a veces me pregunto, ¿Miguel se arrepiente? En algún nivel consciente atrapado con esos seres,
¿Se arrepiente de haber cedido a sus llamados? ¿O está tan perdido en lo que sea que son ahora que ya no recuerda lo que era ser humano? No tengo respuestas. Solo tengo advertencias. Si alguna vez están en un bosque de noche y escuchan voces de niños, si escuchan risas donde no debería haber niños, si ven luces bailando entre los árboles y sombras pequeñas jugando en la oscuridad, no los sigan. No importa qué tan real suene. No importa qué tan convincentes sean las súplicas. No importa si usan los nombres de personas que conoces o amas. Aléjense, salgan del bosque y no miren atrás. Porque los niños del bosque son pacientes. Pueden esperar. Y si logran su atención, si logran plantar esa semilla de curiosidad o compasión en tu mente, nunca te dejarán ir completamente. Siempre estarán ahí, en el fondo de tu conciencia, susurrando, llamando, esperando el momento en que tu voluntad sea lo suficientemente débil, esperando que vuelvas a jugar con ellos, para siempre. Esa fue la historia que Tomás me compartió. Miguel nunca fue encontrado y oficialmente sigue listado como desaparecido. Tomás me dijo que nunca volvió a acampar y evita bosques densos por completo. Dice que las voces se han vuelto más débiles con los años, pero nunca desaparecieron completamente. Si alguna vez has escuchado algo similar en un bosque, voces o risas que no tenían explicación, déjalo en los comentarios. Estas historias de lugares que atrapan a la gente me interesan profundamente. Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Cuídate y recuerda que no todas las voces en el bosque son lo que parecen. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me llegó de una seguidora en Chile llamada Sofía, lo que experimentó hace 4 años con una muñeca antigua que compró en un mercado de pulgas la llevó a buscar ayuda de personas que entienden de objetos malditos. Si tú has comprado algo en un mercado de segunda mano que después te hizo arrepentirte, algo que trajo consecuencias inesperadas a tu vida, déjalo en los comentarios. Me fascina conocer estas experiencias. Lo que le pasó a Sofía demuestra que algunos objetos pueden cargar más que solo historia. Pueden cargar algo mucho más oscuro y peligroso. Mi nombre es Sofía, tengo 42 años y vivo en Valparaíso, Chile. Lo que voy a contar sucedió hace 4 años, pero las cicatrices emocionales siguen conmigo hasta el día de hoy. Es una historia sobre una muñeca. Suena tonto cuando lo digo así, como si fuera un cuento infantil. Pero no hay nada infantil en lo que esa cosa hizo a mi familia. Soy coleccionista de antigüedades. Es un hobby que heredé de mi abuela. Me encanta recorrer mercados de pulgas, ferias de antigüedades, tiendas de segunda mano. Busco objetos con historia, con carácter, muebles viejos, libros antiguos, vajillas de porcelana, fotografías amarillentas. Cada objeto tiene una historia y me gusta imaginarlas. Mi casa es como un museo pequeño. Cada habitación está llena de tesoros que he ido recolectando a lo largo de los años. Mi esposo Rodrigo lo tolera, aunque a veces se queja de que no hay espacio para cosas nuevas. Mis 2 hijas, Isidora de 14 años y Valentina de 11, crecieron rodeadas de antigüedades. Para ellas era normal vivir con muebles de principios de siglo y cuadros de épocas pasadas. Todo cambió un sábado de abril de 2019. Había ido a un mercado de pulgas en el puerto. Era uno de esos mercados grandes donde cientos de vendedores ponen sus puestos con todo tipo de cosas. Tesoros y basura mezclados sin orden ni concierto. Estaba revisando un puesto de muebles viejos cuando la vi. Era una muñeca de porcelana, del tipo que se fabricaba a finales del siglo XIX. Medía aproximadamente 60 centímetros de altura. Tenía el cabello rubio hecho de mohair real, rizado y cuidadosamente peinado. Su vestido era de encaje blanco, amarillento por los años pero aún elegante. Zapatos de cuero negro con hebillas pequeñas. Pero era su cara lo que llamaba la atención. La porcelana era de una calidad excepcional, pintada a mano con detalles increíbles. Tenía ojos de vidrio azul claro que brillaban con una profundidad extraña. Sus labios estaban pintados en un rojo pálido, formando una sonrisa sutil. Las mejillas tenían un rubor delicado. Era hermosa, perturbadoramente hermosa. Es antigua,
dijo el vendedor notando mi interés. Era un hombre mayor de unos 70 años, con manos temblorosas y voz ronca. De 1890 más o menos, fabricada en Alemania. Estas muñecas eran juguetes de niñas ricas en esa época. ¿De dónde la sacaste?, pregunté examinando la muñeca más de cerca. No tenía señas de fabricante visibles, lo cual era extraño para una muñeca de esa calidad. El vendedor dudó. De una herencia. Una anciana murió y su familia vendió todo. Yo compré varias cosas de la casa. Bajó la voz. Honestamente quiero deshacerme de esta muñeca. Me da escalofríos. Pero es valiosa, así que pensé que alguien la querría. ¿Por qué te da escalofríos?, pregunté con curiosidad. Él se encogió de hombros. No sé, solo algo en ella, la forma en que te mira. He tenido pesadillas desde que la tengo en mi casa. Se rió nerviosamente. Probablemente son tonterías de viejo, pero igual, prefiero venderla. Debí haberle hecho caso a esa advertencia. Debí haber dejado la muñeca ahí y seguir mi camino, pero era demasiado hermosa, demasiado perfecta para mi colección. ¿Cuánto?, pregunté. Él nombró un precio ridículamente bajo para una muñeca antigua de esa calidad. Casi me sentí culpable por aceptar, pero acepté, pagué, y me llevé la muñeca a casa envuelta en papel de periódico. Cuando llegué, Rodrigo estaba trabajando en su oficina y las niñas estaban viendo televisión. Les mostré mi nueva adquisición. Es escalofriante, dijo Isidora inmediatamente. Sus ojos son raros, mamá, como si te siguieran. Todas las muñecas antiguas tienen esa característica, expliqué. Es por cómo están hechos los ojos de vidrio, crean una ilusión de movimiento. Valentina, la menor, se acercó más. ¿Puedo jugar con ella? No, cariño, es una pieza de colección, muy frágil y muy vieja, pero la voy a poner en el estante de la sala para que todos la podamos admirar. Y eso hice. Limpié la muñeca con cuidado, arreglé su vestido, peiné su cabello. Quedó perfecta. La coloqué en el estante principal de la sala, entre una lámpara Art Nouveau y una caja de música victoriana. Se veía hermosa ahí. Completaba la colección. Los primeros días fueron normales. La muñeca se quedaba en su lugar, inmóvil, decorativa. Yo estaba encantada con ella. Rodrigo la ignoraba mayormente. Las niñas la miraban de reojo ocasionalmente, pero no dijeron nada más. Fue en la tercera noche cuando empezaron las cosas extrañas. Me desperté a las 3 de la madrugada por un sonido. Música. Una caja de música tocando una melodía que reconocí pero no podía ubicar exactamente. Era delicada, infantil, pero había algo inquietante en ella. Me levanté y seguí el sonido. Venía de la sala. Cuando llegué, la caja de música victoriana que tenía junto a la muñeca estaba abierta y funcionando. Su pequeña bailarina de metal giraba lentamente mientras la melodía continuaba. Pero yo no había abierto esa caja. Estaba cerrada cuando nos fuimos a dormir. Siempre la mantenía cerrada porque el mecanismo era antiguo y no quería que se dañara por uso excesivo. Probablemente el seguro falló, me dije. Cerré la caja de música y volví a la cama. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo. 3 de la madrugada. La caja de música tocando. Esta vez me fijé más. La caja estaba junto a la muñeca. Y había algo en la posición de la muñeca que me pareció diferente, como si se hubiera movido ligeramente. Estás imaginando cosas, me dije. Es solo una muñeca, un objeto inanimado. Cerré la caja de música otra vez, pero esta vez me quedé observando un momento. La muñeca me miraba con esos ojos de vidrio azul, inmóvil, silenciosa, pero había algo en su expresión, en esa sonrisa pintada que me hizo sentir incómoda. Volví a la cama, pero no pude dormir bien el resto de la noche. A la mañana siguiente, Valentina bajó a desayunar luciendo cansada. Tenía ojeras. ¿Dormiste mal, amor?, le pregunté. Tuve pesadillas, dijo con voz pequeña. Soñé que la muñeca nueva entraba a mi habitación y se paraba junto a mi cama mirándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Es solo un sueño, cariño. Las muñecas no pueden caminar, pero esa noche
Yo también soñé con la muñeca. Soñé que estaba parada al pie de mi cama, inmóvil, solo mirándome con esos ojos de vidrio. En el sueño yo intentaba moverme, pero estaba paralizada. Solo podía mirar mientras la muñeca lentamente, muy lentamente, inclinaba su cabeza hacia un lado, como estudiándome. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Eran las 3 de la madrugada, y desde la sala, escuchaba la caja de música tocando otra vez. Esta vez no fui a cerrarla. Me quedé en la cama, escuchando esa melodía inquietante hasta que finalmente se detuvo. Por la mañana le conté a Rodrigo sobre las pesadillas y la caja de música. Probablemente necesita reparación, dijo pragmáticamente. Y las pesadillas son solo tu cerebro procesando tu preocupación por la caja. No le des más importancia. Quise creerle, pero esa tarde, cuando llegué del trabajo, algo estaba definitivamente diferente. La muñeca se había movido. Ya no estaba en el estante donde la había puesto. Estaba en el sofá de la sala, sentada como si fuera una persona, con las piernas colgando del borde y las manos sobre su regazo. ¿Quién movió la muñeca?, pregunté cuando las niñas llegaron de la escuela. Ambas negaron haberla tocado. Nos dijiste que no la tocáramos, dijo Isidora. Además, da miedo, no la queremos cerca. ¿Rodrigo?, le pregunté cuando llegó del trabajo. Yo no toco tus cosas, respondió. Sabes que no me meto con tu colección. Volví a poner la muñeca en el estante, pero al día siguiente estaba en otro lugar. Esta vez en la cocina, sentada en una de las sillas del comedor. Esto no tiene sentido, dije en voz alta. Alguien la está moviendo. Pero todos en la casa negaban haberla tocado, y comenzaba a creerles ¿por qué mentirían sobre algo tan tonto? Las pesadillas empeoraron. Ahora todos las teníamos. Rodrigo soñaba que la muñeca lo seguía por la casa. Isidora soñaba que la muñeca hablaba con voz de niña, diciéndole cosas horribles. Valentina, la más afectada, empezó a negarse a dormir sola. Quería quedarse en nuestra habitación, y entonces empezaron a pasar cosas durante el día. Un lunes, cuando todos estábamos en el trabajo y la escuela, volví a casa temprano porque me sentía mal. Cuando entré, escuché voces de niña, risas. Pensé que las niñas habían faltado a la escuela. Subí rápidamente las escaleras. ¿Isidora? ¿Valentina? ¿Por qué no están en la escuela? Las voces se detuvieron. Revisé todas las habitaciones. No había nadie. La casa estaba vacía excepto por mí. Y entonces, desde la sala, escuché la caja de música empezar a tocar. A pleno día, sin razón, bajé las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte. La muñeca estaba en el sofá otra vez, en la misma posición sentada, y la caja de música tocaba. Pero cuando entré completamente a la sala juré que vi algo, un movimiento, como si la cabeza de la muñeca se girara ligeramente para mirarme. Basta, dije en voz alta sintiéndome ridícula. No eres real, eres solo una muñeca, un pedazo de porcelana y tela. Pero cuando me acerqué para guardar la muñeca, para ponerla en una caja y sacarla de la casa, sentí algo, una resistencia, como si el aire mismo me empujara hacia atrás, y un olor dulzón y podrido que no había estado ahí antes. No la toqué. Salí de la casa y llamé a mi madre. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo extraño que está pasando, le dije. Le conté todo, las pesadillas, los movimientos, las voces. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba siendo tonta, pero no lo hizo. Se quedó en silencio un largo momento. Sofía, dijo finalmente con voz seria, ¿de dónde sacaste esa muñeca? De un mercado de pulgas. ¿Por qué? Cuando tu abuela coleccionaba antigüedades, siempre decía que había que tener cuidado con objetos muy personales. Cosas como muñecas, que fueron amadas intensamente por niños. A veces esos objetos pueden cargar energías, especialmente si algo malo pasó. ¿Estás diciendo que la muñeca está embrujada? Estoy diciendo que deberías investigar su procedencia y tal vez considerar deshacerte de ella. Pasé esa tarde investigando. Llamé al vendedor del mercado de pulgas. Le pregunté más detalles sobre la anciana que había muerto, sobre la casa de donde venía la muñeca. Lo que descubrí me heló la sangre.
La anciana se llamaba Beatriz Montalva. Había vivido en la misma casa durante 80 años. Había tenido una hija que murió a los 7 años en 1940, durante una epidemia de escarlatina. El nombre de la niña era Clara, y según los registros que encontré en archivos históricos de la biblioteca, Clara había sido enterrada con su muñeca favorita, una muñeca de porcelana alemana que su madre le había regalado para su 6º cumpleaños. Pero años después, cuando Beatriz estaba ya muy mayor y empezando a perder la cabeza, había desenterrado el ataúd de su hija, había recuperado la muñeca y la había mantenido en su casa durante décadas, tratándola como si fuera su hija, hablándole, vistiéndola, manteniéndola como si fuera un niño real. La muñeca que yo tenía era esa muñeca, la que había sido enterrada con una niña muerta, la que una madre en duelo había obsesionado durante décadas. Necesito deshacerme de esta cosa, le dije a Rodrigo esa noche. Ya, esta misma noche. Pero cuando fui a la sala para tomar la muñeca no estaba ahí. La buscamos por toda la casa. No estaba en la sala, no estaba en los estantes, no estaba en ninguna habitación de la planta baja. ¿Dónde está?, preguntaba Rodrigo cada vez más frustrado mientras revisábamos cada rincón. Entonces escuchamos un grito. Valentina, corrimos a su habitación. Ella estaba parada en el centro de su cuarto, señalando su cama con el dedo tembloroso. La muñeca estaba ahí, acostada en la almohada de Valentina, como si estuviera durmiendo. Yo no la puse ahí, lloró Valentina. Yo no la puse ahí. Rodrigo, finalmente convencido de que algo estaba muy mal, tomó la muñeca bruscamente. La muñeca estaba fría, más fría de lo que debería estar, y pesaba más de lo que recordaba. La vamos a quemar, dijo con voz firme. Ahora mismo. Bajamos al patio trasero. Rodrigo preparó una fogata mientras yo sostenía la muñeca. En mis manos podía sentirla. Una vibración, como si algo dentro de ella estuviera vivo, despierto y enojado. Cuando Rodrigo tuvo el fuego listo, me acerqué para lanzar la muñeca a las llamas. Y entonces habló, no con voz alta. Fue un susurro que escuché directamente en mi cabeza. Una voz de niña. No quiero irme. Me gusta aquí. Me gusta tu familia. Quiero quedarme. Casi dejó caer la muñeca del susto. ¿Oíste eso?, le pregunté a Rodrigo. ¿Oír qué? La voz. La muñeca habló. Sofía, las muñecas no hablan. Quémala de una vez. Pero yo dudaba ahora. Si había algo ahí dentro, algo consciente, ¿era correcto simplemente destruirlo? ¿Y si era el espíritu de Clara, la niña que había muerto? ¿Y si solo estaba sola y buscaba compañía? Por favor, no, susurró la voz otra vez. Tengo miedo del fuego. Tengo miedo de estar sola otra vez. Déjame quedarme. Seré buena. Lo prometo. No, dije en voz alta, tanto para la voz como para mí misma. No eres una niña. Eres algo que está usando la memoria de una niña y estás lastimando a mi familia. Lancé la muñeca al fuego. Lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. La muñeca no se quemó de inmediato. Se quedó ahí, en medio de las llamas, intacta. Y entonces empezó a moverse, a retorcerse, a gritar. No era mi imaginación. Rodrigo también lo escuchaba ahora, un chillido agudo y terrible que venía de la muñeca mientras las llamas finalmente empezaban a derretir la porcelana. El grito se volvió más fuerte, tan fuerte que nos cubrimos los oídos. Las ventanas de las casas vecinas se encendieron. La gente salía a ver qué estaba pasando. Y entonces, de repente, silencio. La muñeca colapsó en cenizas y fragmentos de porcelana fundida. El grito se detuvo. Solo quedó el crepitar del fuego. Nos quedamos ahí, mirando las cenizas, en shock total. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Rodrigo. No respondí, no tenía respuesta. Esa noche ninguno durmió bien, pero por primera vez en semanas no hubo pesadillas. No hubo música de caja tocando a las 3 de la madrugada. No hubo voces de niña. Solo silencio. Pensé que había terminado, que al destruir la muñeca, habíamos terminado con lo que fuera que estaba ahí. Pero estaba equivocada. 2 días después, Valentina empezó a actuar de forma extraña. Se volvió callada, retraída.
Pasaba horas en su habitación sin hacer nada, solo sentada en su cama, mirando la pared. ¿Estás bien, amor?, le preguntaba. Clara está triste, respondía con voz monótona. Dice que le duele, dice que el fuego le dolió mucho. Mi sangre se heló. ¿Quién es Clara? Mi amiga nueva. Dice que puede quedarse conmigo ahora que su casa fue destruida. Entendí con horror lo que había pasado. Al destruir la muñeca, no habíamos destruido lo que estaba dentro. Solo habíamos destruido su contenedor. Y ahora, esa cosa había encontrado un nuevo hogar. Mi hija. Llamé inmediatamente a mi madre. Ella me dio el contacto de una mujer que conocía, una médium que trabajaba con casos de posesión y entidades adheridas. La mujer, que se llamaba Soledad, vino a nuestra casa esa misma noche. Era una señora de unos 60 años, vestida de forma simple, con ojos sabios que parecían ver más de lo que mostraban. Habló con Valentina por un largo rato. Le hizo preguntas, la observó cuidadosamente, luego me llamó aparte. Hay algo adherido a su hija, no es una posesión completa todavía, pero está intentando afianzarse. Es el espíritu de una niña que estuvo atrapada en un objeto durante décadas. Está confundida, asustada y aferrándose a su hija porque es la única conexión que encuentra. ¿Cómo la sacamos?, pregunté desesperada. Con un ritual de liberación, pero debe hacerse correctamente, y su hija debe estar dispuesta. Si ella quiere mantener a Clara con ella, será muy difícil separarlas. Pasamos las siguientes 2 semanas preparando el ritual. Soledad nos enseñó oraciones de protección, nos hizo limpiar la casa con hierbas específicas y sobre todo, trabajó con Valentina, explicándole quién era realmente Clara y por qué necesitaba irse. Clara no es mala, le explicaba Soledad a mi hija, pero ella murió hace mucho tiempo. Necesita seguir su camino, ir al lugar donde los espíritus van después de la muerte. Si se queda aquí, contigo, nunca encontrará paz. Y tú tampoco. Valentina lloraba, pero me dice que está sola, que tiene miedo de estar sola. Lo sé, cariño, pero no es tu responsabilidad cuidar de ella. Hay otros esperándola del otro lado. Su mamá, que murió hace años, está esperándola, pero Clara no puede ir mientras esté atada a este mundo. Finalmente llegó la noche del ritual. Toda la familia participó. Soledad creó un círculo de protección en la sala. Encendió velas blancas. Quemó incienso de copal y salvia, y comenzó a recitar oraciones en español mezclado con algo más antiguo, palabras que no reconocí. Valentina estaba sentada en el centro del círculo. Al principio estaba tranquila, pero cuando Soledad intensificó las oraciones, empezó a cambiar. Su voz cambió, se volvió más aguda, más infantil. No quiero irme, tengo miedo, no me hagan ir, por favor no me hagan ir. Era Clara hablando a través de mi hija. Clara, dijo Soledad con voz firme pero gentil, es hora de que te vayas, tu mamá te está esperando. Beatriz, tu mamá, está del otro lado esperándote. Ha estado esperando durante todos estos años. Mi mamá, la voz de Clara sonaba incierta, esperanzada. ¿Está realmente ahí? Sí, cariño, está ahí, pero tienes que soltar este mundo para ir con ella. Tienes que dejar ir a Valentina. Hubo un momento de silencio. Luego Valentina empezó a llorar, pero eran 2 llantos diferentes simultáneos, el de mi hija y el de Clara. Tengo miedo, sollozó la voz de Clara. Lo sé, pero ya no tienes que tener miedo. Ya no tienes que estar sola. Es hora de descansar. Soledad continuó con las oraciones, más intensas ahora. El aire en la habitación se volvió más frío. Las velas parpadearon violentamente. Y entonces sentimos algo, una presencia saliendo de Valentina, desprendiéndose. Por un momento, justo un momento la vi. Una niña pequeña, translúcida, parada junto a mi hija. Tenía el cabello rubio rizado, vestía un camisón blanco, y me miraba con ojos tristes pero agradecidos. Gracias, susurró. Su voz resonó en el aire como un eco. Gracias por ayudarme a encontrar el camino. Y entonces desapareció, como humo dispersándose. Las velas dejaron de parpadear. El aire se calentó otra vez. Valentina colapsó en mis brazos, exhausta pero claramente ella misma otra vez.
Ya no había esa mirada extraña en sus ojos, ya no había esa voz diferente. Se fue, dijo Soledad limpiándose el sudor de la frente. Clara cruzó. Finalmente está con su madre. Ya no sufrirá más. Lloramos todos esa noche, de alivio, de agotamiento emocional, de gratitud de que hubiera terminado. Los días siguientes fueron de recuperación. Valentina poco a poco volvió a ser la niña alegre que había sido. Las pesadillas cesaron completamente. La casa se sintió más liviana, más cálida. Pero yo había aprendido mi lección. Dejé de coleccionar objetos personales antiguos. Nada más de juguetes, nada de ropa, nada de cosas que hubieran pertenecido íntimamente a personas. Me limité a muebles y objetos decorativos sin historia emocional fuerte. Y cada vez que veo una muñeca antigua en un mercado de pulgas, me alejo, porque ahora sé que algunos objetos pueden cargar más que solo recuerdos. Pueden cargar dolor, trauma y espíritus atrapados buscando desesperadamente una forma de escapar. Han pasado 4 años desde entonces. Mi familia está bien. Valentina es ahora una adolescente feliz que ni siquiera recuerda completamente lo que pasó. O tal vez prefiere no recordar. Pero yo recuerdo. Recuerdo la cara de Clara cuando finalmente la vi. Recuerdo su gratitud. Y recuerdo también su dolor, todo ese tiempo atrapada, primero en un ataúd, luego en una muñeca, y finalmente intentando adherirse a mi hija. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos actuado, si hubiéramos dejado que Clara se afianzara completamente en Valentina. ¿Habría consumido a mi hija eventualmente? ¿O habrían coexistido 2 conciencias en un cuerpo? No quiero saber la respuesta a esas preguntas. Lo que sí sé es esto. Hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Energías que persisten después de la muerte. Espíritus que se aferran a objetos porque no saben cómo o no pueden seguir adelante. Y algunos de esos objetos terminan en mercados de pulgas, esperando a que alguien como yo los compre y los lleve a casa. Así que si alguna vez encuentras algo en un mercado de segunda mano que te llama la atención poderosamente, que sientes que debes tener sin importar qué, piénsalo 2 veces. Pregunta de dónde viene, pregunta su historia. Y si algo se siente mal, si hay una vocecita en tu cabeza diciéndote que no lo hagas, escúchala, porque yo no lo hice. Y casi costó la salud mental de mi hija. Casi le costó mucho más que eso. La curiosidad y el amor por las antigüedades no valen ese precio. Nada lo vale. Así concluye la historia que Sofía me compartió. Me dijo que desde entonces ha sido mucho más selectiva con lo que colecciona, que aprendió a confiar en sus instintos cuando algo se siente mal. Su familia se recuperó completamente y Valentina está bien, aunque Sofía prefiere no hablar mucho del tema con ella. Si alguna vez has comprado algo en un mercado de segunda mano que trajo consecuencias inesperadas, o si tienes historias sobre objetos que parecían tener vida propia, déjalo en los comentarios. Me encanta conocer estas experiencias. Gracias por escuchar. Y si aún no te has suscrito, hazlo para más historias cada semana. Cuídate y piensa 2 veces antes de llevar a casa objetos con demasiada historia. Nos vemos en la próxima. Un seguidor del canal me compartió esta experiencia hace unos días, y desde que la leí no he podido dejar de pensar en ella. Prefirió mantenerse anónimo, y lo respeto completamente. Si después de escuchar esto sientes que has vivido algo parecido, o si conoces algún lugar que simplemente no debería existir, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces las historias más perturbadoras son las que nunca aparecen en ningún mapa. Esto es lo que le pasó cuando decidió tomar un atajo en una carretera que no estaba donde debía estar. Soy conductor de camiones desde hace 15 años. He recorrido prácticamente toda Latinoamérica transportando mercancía, y creía que conocía cada carretera, cada atajo, cada pueblo perdido entre las montañas. Pensaba que ya no había sorpresas para mí en las rutas. Estaba equivocado. Todo comenzó un jueves de octubre. Tenía que entregar un cargamento de electrodomésticos en una ciudad a 8 horas de distancia. Salí temprano, cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las calles vacías.
Mi camión, un viejo Volvo que me había acompañado por años, ronroneaba confiable mientras dejaba atrás las luces de la ciudad. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Música en la radio, café en el termo, el paisaje cambiando gradualmente de urbano a rural. Para las 10 de la mañana ya estaba en plena carretera de montaña, esas rutas sinuosas donde tienes que reducir velocidad en cada curva y donde el GPS a veces pierde señal por minutos completos. Fue en una de esas zonas sin señal cuando vi el desvío. No estaba marcado en mi GPS, no aparecía en ninguno de mis mapas, pero allí estaba, un camino de asfalto que se ramificaba de la carretera principal, adentrándose entre los árboles. Lo curioso era que el asfalto se veía nuevo, impecable, sin baches, sin grietas, sin las marcas de desgaste que uno espera en carreteras secundarias de montaña. Había un letrero, de madera vieja, con letras pintadas a mano que decían, atajo, 45 kilómetros menos. 45 kilómetros menos significaban ahorrar casi una hora. Y yo llevaba cierto retraso por una parada técnica anterior. Sin pensarlo mucho, giré el volante y tomé el desvío. Los primeros minutos fueron agradables. El camino era incluso mejor que la carretera principal. Liso, bien mantenido, con líneas amarillas perfectamente pintadas en el centro. Los árboles a ambos lados formaban un túnel verde que bloqueaba el sol, creando una penumbra fresca y tranquila. Pero algo me incomodaba. No podía identificar qué exactamente. Tal vez era el silencio. Incluso con las ventanas cerradas y el motor del camión rugiendo, podía sentir que afuera no había ruido. Ningún pájaro, ningún insecto, ningún sonido de viento entre las hojas. Seguí conduciendo. 5 kilómetros, 10, 15. El bosque no cambiaba. Era exactamente igual en cada tramo. Los mismos árboles altos y rectos. La misma luz verdosa filtrada. La misma ausencia total de vida salvaje. Ni siquiera vi un conejo cruzar el camino, lo cual era extraño porque en carreteras de montaña siempre hay animales. A los 20 kilómetros, vi el primer edificio. Era una casa, pequeña, de madera, con techo de tejas rojas. Estaba al lado del camino, con un jardín delantero que parecía perfectamente cuidado. Flores de colores brillantes crecían en líneas ordenadas. Un columpio colgaba de un árbol en el patio, pero no había nadie. Reduje la velocidad, observando. Las ventanas de la casa estaban cerradas pero limpias. La puerta principal, pintada de azul claro, parecía recién barnizada. No había autos en el garaje ni ropa tendida en el patio. Ningún signo de vida, pero tampoco de abandono. Continué. 500 metros adelante apareció otra casa, similar a la primera, bien cuidada, vacía, con un jardín impecable y una bicicleta infantil apoyada contra la pared, como si alguien acabara de dejarla allí. Y luego otra casa, y otra. Empezaba a sentir un nudo en el estómago. A los 25 kilómetros desde el desvío, el bosque se abrió y apareció ante mí un pueblo completo. No era grande. Tal vez 50 o 60 casas distribuidas a ambos lados del camino. Había una plaza central con una fuente, una iglesia pequeña con campanario blanco, una tienda de abarrotes, una escuela, un parque infantil con columpios que se mecían suavemente aunque no había viento, todo absolutamente impecable y absolutamente vacío. Detuve el camión en medio de la calle principal, apagué el motor. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Me quedé sentado en la cabina, con las manos todavía en el volante, tratando de entender qué estaba viendo. No era un pueblo fantasma. Los pueblos fantasmas están deteriorados, con ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Este lugar parecía habitado, pero no había ni una sola persona, ningún auto estacionado. Ninguna luz encendida en ninguna casa. Ningún sonido de televisión o radio. Nada. Miré mi teléfono. Sin señal, como esperaba. Miré el reloj del tablero. Las 11:34 a.m. Algo en mi instinto me gritaba que arrancara el camión y me fuera de allí inmediatamente. Pero otra parte de mí, la parte curiosa, necesitaba entender qué era este lugar. Abrí la puerta de la cabina y bajé. El aire afuera estaba quieto, no frío ni caliente, neutro, como si la temperatura no existiera.
Mis botas golpearon el pavimento con un sonido que retumbó más fuerte de lo normal en ese silencio absoluto. Caminé hacia la plaza central. Cada paso resonaba. Podía escuchar mi propia respiración, el roce de mi ropa, el crujir de las suelas de mis botas, pero nada más. La fuente en el centro de la plaza tenía agua cristalina, fluyendo, moviéndose en círculos perfectos. Me acerqué y toqué el agua con la mano. Estaba helada, real. Mojó mi piel y sentí el frío subir por mi brazo. Miré alrededor de la plaza. Las bancas estaban limpias, sin hojas ni suciedad. Los árboles plantados en maceteros de cemento estaban perfectamente podados. El pasto del parque central era verde brillante y corto, como si alguien lo hubiera cortado esa misma mañana. Pero no había nadie. Caminé hacia la tienda de abarrotes. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujé suavemente y entró, haciendo sonar una campanilla sobre el marco. Adentro, los estantes estaban completamente surtidos, latas de comida, paquetes de galletas, botellas de refresco, todo perfectamente organizado, con los precios marcados en etiquetas escritas a mano. Había una caja registradora antigua en el mostrador, cerrada. Un calendario en la pared mostraba el mes correcto, octubre, pero el año en el calendario era de hace 30 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salí de la tienda rápidamente. La campanilla sonó de nuevo, demasiado fuerte en ese silencio antinatural. Decidí revisar la iglesia. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos alguna pista de qué había pasado con la gente de este pueblo. La puerta de la iglesia era de madera pesada, tallada con escenas bíblicas. Estaba entreabierta. La empujé completamente y entré. El interior estaba fresco y olía a velas, aunque no había ninguna encendida. Las bancas de madera estaban ordenadas en filas perfectas. El altar al frente tenía un Cristo en la cruz, flores frescas a ambos lados y un libro abierto que parecía ser una Biblia. Caminé por el pasillo central. Mis pasos hacían eco contra las paredes de piedra. Llegué hasta el altar y miré el libro. No era una Biblia, era un registro, un libro de nombres escrito a mano en tinta negra, página tras página de nombres, cientos de ellos, todos con la misma fecha al lado, 17 de octubre de 1994. Sentí que mi corazón latía más rápido. Hoy era 17 de octubre, el mismo día, pero 30 años después. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Cada nombre tenía una anotación breve al lado. María Santos, aceptó. José Ramírez, aceptó. Carmen López, aceptó. Pedro Martínez, aceptó. Página tras página, todos habían aceptado. ¿Aceptado qué? Seguí revisando hasta que llegué a las últimas entradas. Allí, el patrón cambiaba. Ana Ruiz rechazó. Miguel Torres rechazó. Isabel Mendoza rechazó. Solo 3 nombres. 3 personas que habían rechazado lo que fuera que se les ofreció. Y junto a esos 3 nombres, escritas en tinta roja, había 3 palabras que me helaron la sangre. Permanecen con nosotros. Cerré el libro de golpe. El sonido retumbó por toda la iglesia como un trueno. Tenía que salir de allí. Tenía que volver a mi camión y largarme de ese lugar inmediatamente. Salí corriendo de la iglesia. El sol seguía oculto detrás de nubes bajas que no recordaba haber visto antes. La luz era gris, plana, sin sombras definidas. Corrí hacia donde había dejado mi camión, en la calle principal frente a la plaza. No estaba allí. Me detuve en seco, jadeando, mirando el espacio vacío donde había estacionado hacía apenas 10 minutos. El camión había desaparecido. No había marcas de llantas. No había señales de que hubiera estado allí. El pánico comenzó a apoderarse de mí. «¡Hola!», grité. Mi voz rebotó entre los edificios vacíos. «¿Hay alguien aquí?». Nada. Solo el eco de mis propias palabras desvaneciéndose en el aire quieto. Empecé a caminar rápidamente por la calle principal, buscando mi camión, buscando alguna explicación. Pasé frente a la escuela. Las ventanas mostraban aulas completamente equipadas, pizarrones con tarea escrita, pupitres ordenados, mochilas colgando de los respaldos de las sillas, como si los estudiantes hubieran desaparecido en medio de una clase.
Pasé frente a un restaurante. A través de la ventana podía ver mesas puestas con cubiertos y platos, vasos llenos de agua, comida en los platos, como si alguien hubiera estado a punto de comer y simplemente se hubiera esfumado. Este lugar no estaba abandonado, estaba congelado, suspendido en el momento exacto en que algo había pasado. Seguí caminando hasta llegar al final del pueblo. Allí, el camino continuaba adentrándose en el bosque. Un letrero de madera pintado a mano decía: salida, 20 kilómetros. No tenía opción. Mi camión había desaparecido. No podía volver por donde había venido sin vehículo. Tenía que seguir adelante y confiar en que ese camino me llevaría de regreso a algún lugar real, a algún lugar que existiera en los mapas. Empecé a caminar. El bosque alrededor del camino era idéntico al que había atravesado en el camión. Árboles perfectamente rectos, luz verdosa, silencio absoluto. Pero ahora que iba a pie, podía notar detalles que desde la cabina no había visto. Los árboles no tenían corteza, o mejor dicho, lo que parecía corteza de lejos, de cerca revelaba ser algo más. Una superficie lisa, sin textura, como si fueran columnas pintadas para parecer árboles pero sin serlo realmente. Me acerqué a uno y lo toqué. Estaba frío, duro, no como madera, como piedra, o como algo que nunca había tocado antes. Aparté mi mano rápidamente y seguí caminando. Después de lo que sentí como una hora, aunque mi reloj seguía marcando las 11:34 am, escuché algo. Pasos. Detrás de mí. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Me giré lentamente. No había nadie en el camino. Solo la línea recta de asfalto perfecto desapareciendo entre los árboles falsos. Esperé. Contuve la respiración. Los pasos comenzaron de nuevo. Más cerca ahora. Definitivamente detrás de mí. Pero cuando miraba, no había nada visible. Empecé a caminar más rápido. Los pasos me siguieron, manteniendo el mismo ritmo, como un eco distorsionado de mis propios movimientos. Corrí. Los pasos corrieron también, más rápidos, más cercanos. Podía sentir algo acercándose aunque no podía verlo. Una presencia, una intención. Adelante, entre los árboles, apareció una figura. Era humana, o lo parecía. Estaba parada en medio del camino, completamente inmóvil, observándome. Me detuve, jadeando por el esfuerzo de correr. La figura no se movió. Era una mujer. Vestía un vestido simple, de color azul claro. Su cabello largo caía sobre sus hombros. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había nariz. No había boca. Solo una superficie lisa donde debería haber un rostro. Retrocedí un paso. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto curiosamente humano viniendo de algo tan obviamente inhumano. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro ronco. La figura no respondió. No tenía boca con la cual responder. Pero entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de todas partes a la vez. Del aire mismo. Un visitante, dijo la voz. Era femenina pero extraña, como múltiples voces hablando al unísono con un ligero desfase. Hace mucho que no tenemos visitantes. ¿Dónde estoy?, pregunté. ¿Qué es este lugar? Hogar, respondió la voz. Era un hogar para muchos, pero hicieron una elección, y las elecciones tienen consecuencias. La figura sin rostro comenzó a caminar hacia mí, lentamente. Sus pies no hacían ruido al tocar el asfalto. Los que aceptaron, continuó la voz, se fueron a otro lugar, un lugar mejor, nos prometieron, un lugar donde nunca habría sufrimiento ni dolor. Todo lo que tenían que hacer era irse, abandonar todo, dejarlo atrás. Me obligué a no retroceder más, a mantenerme firme aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera. ¿Y los que no aceptaron?, pregunté, recordando los 3 nombres en el libro de la iglesia. La figura se detuvo a pocos metros de mí. Inclinó la cabeza hacia el otro lado. Los que no aceptaron, dijo la voz, ahora más cerca, más íntima, como si susurrara directamente en mi oído. Se quedaron, pero no podían quedarse solos. Así que les dimos compañía. Les dimos un pueblo entero para ellos, perfecto, inmutable, eterno. No entiendo, dije,
aunque comenzaba a entender demasiado bien. Este lugar, explicó la voz, es memoria, es el eco de lo que fue. Los que rechazaron la oferta no quisieron dejar su hogar, así que su hogar nunca los dejó a ellos. Permanece aquí, atrapado en el último momento antes de que el resto partiera. Y ellos permanecen también, cuidando, esperando, manteniendo todo exactamente como era. ¿Dónde están?, pregunté. ¿Dónde están esas 3 personas? La figura sin rostro levantó un brazo y señaló hacia atrás, hacia el pueblo. Nunca se fueron, dijo la voz. Están en sus casas, en la iglesia, en la escuela, caminando por las calles que amaban, pero ya no son como tú, ya no son como eran. Son parte del lugar ahora, inseparables de él. Sentí que mis piernas temblaban. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué va a pasarme a mí? La figura bajó el brazo, inclinó la cabeza hacia adelante, como si me estuviera estudiando aunque no tenía ojos con los cuales ver. Tú tomaste el desvío, dijo la voz. Tú elegiste venir aquí. Cada 30 años, en este día exacto, el camino aparece. Es una invitación, una oportunidad para que alguien nuevo encuentre este lugar, y cuando lo hacen, se les hace una pregunta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué pregunta?, susurré. La figura sin rostro dio un paso más hacia mí, y otro, hasta que estuvo tan cerca que podría haberla tocado. La voz, ahora directamente en mi cabeza, preguntó, ¿aceptas quedarte? El mundo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en el camino del bosque. Estaba de vuelta en el pueblo, pero el pueblo había cambiado. Ahora había gente. Docenas de personas caminando por las calles, comprando en las tiendas, sentadas en las bancas de la plaza, niños jugando en el parque. Todo se veía normal, vivo, real. Pero cuando miraba más de cerca, podía ver que algo estaba mal con todas esas personas. Se movían de forma ligeramente desincronizada, como actores siguiendo un guión pero olvidando sus líneas ocasionalmente. Sus rostros cambiaban sutilmente cuando no los mirabas directamente, revelando por un segundo esa misma superficie lisa y sin rasgos antes de volver a la normalidad. Puedes quedarte, ofreció la voz. Puedes vivir aquí, en paz, en perfección. Nunca envejecerás, nunca sufrirás, nunca tendrás que preocuparte por nada. Todo lo que tienes que hacer es aceptar, es decir que sí. Era tentador, terriblemente tentador. Parte de mí, la parte cansada de conducir por horas, de trabajar hasta el agotamiento, de preocuparme por dinero y plazos y entregas, quería decir que sí. Pero entonces recordé los nombres en el libro, los 3 que rechazaron. Permanecen con nosotros, no como invitados, como prisioneros. ¿Y si digo que no?, pregunté. La voz guardó silencio por un momento. El pueblo a mi alrededor se congeló. Las personas dejaron de moverse. Los niños quedaron suspendidos en el aire en medio de sus saltos. Todo se detuvo excepto yo, y la figura sin rostro frente a mí. Si dices que no, respondió finalmente la voz, debes irte. Y nunca podrás volver, y nunca podrás hablar de este lugar, porque si lo haces, si intentas guiar a otros aquí, si intentas exponer lo que somos, entonces romperás el acuerdo, y vendremos por ti, no importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase, eventualmente vendremos. Tragué saliva, mi garganta estaba seca. ¿Cuál es tu respuesta?, preguntó la voz. Miré alrededor del pueblo congelado. Miré las caras sin expresión de las personas que no eran personas. Miré la perfección artificial de cada edificio, cada árbol, cada detalle meticulosamente mantenido en un estado de preservación imposible. Y recordé mi camión, mi vida, mi mundo real con todas sus imperfecciones y dificultades. No, dije firmemente, no acepto, quiero irme. Por un momento no pasó nada. Luego, el pueblo comenzó a desvanecerse, no de golpe, gradualmente, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Los colores se volvieron más pálidos, los edificios más translúcidos, las personas congeladas se volvieron como fantasmas antes de desaparecer completamente. La figura sin rostro fue la última en irse. Se quedó allí, observándome con su cabeza inclinada, hasta que también se desvaneció en el aire como humo.
Y entonces estaba de vuelta en el camino, solo, rodeado de árboles reales con corteza real y hojas que susurraban con el viento real. Adelante podía ver luz, luz verdadera del sol, la salida del bosque. Corrí hacia ella. Cuando emergí de entre los árboles casi lloré de alivio. Estaba de vuelta en la carretera principal, la misma carretera de montaña que había estado recorriendo esa mañana, y allí, estacionado en el arcén a unos 100 metros, estaba mi camión. Corrí hacia él. La puerta estaba desbloqueada. Las llaves estaban en el contacto. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto que ahora había una capa de polvo fino sobre el tablero, como si el camión hubiera estado allí durante días. Arranqué el motor. El Volvo cobró vida con su rugido familiar y reconfortante. Miré el reloj del tablero. 4:37 p.m. Habían pasado más de 5 horas desde que había tomado el desvío, pero para mí había sentido como mucho menos, o tal vez como mucho más. El tiempo en ese lugar no había funcionado de manera normal. Conduje sin parar hasta llegar a mi destino. Entregué el cargamento con retraso, inventé una excusa sobre problemas mecánicos y me registré en un hotel barato para pasar la noche. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura sin rostro. Escuchaba la voz ofreciéndome quedarme en ese pueblo perfecto y muerto. A la mañana siguiente busqué en internet. Investigué sobre pueblos desaparecidos en esa región. Encontré algo. Había existido un pueblo. Se llamaba San Isidro del Valle. En octubre de 1994, todos sus habitantes desaparecieron en una sola noche. Simplemente se fueron. Dejaron sus casas, sus pertenencias, todo. Cuando las autoridades llegaron días después, encontraron el pueblo completamente intacto pero vacío. Las investigaciones no llevaron a nada. No había señales de violencia. No había evidencia de evacuación planificada. Las personas simplemente habían desaparecido. Con el tiempo, el caso se cerró sin resolver. Se asumió que había sido algún tipo de suicidio colectivo o que todos habían huido por razones desconocidas. Pero yo sabía la verdad. Habían aceptado una oferta, una promesa de algo mejor, y se habían ido a algún lugar al que yo no podía seguirlos ni imaginar. Todos excepto 3 personas: Ana Ruiz, Miguel Torres e Isabel Mendoza, los que habían dicho que no, los que habían preferido quedarse en su hogar sin importar el costo, y ahora ese hogar los mantenía prisioneros, atrapados en un eco eterno del último momento antes de que todos los demás se fueran. Han pasado 2 meses desde entonces. He vuelto a esa carretera de montaña varias veces para hacer entregas en la zona. Cada vez que paso por donde debería estar el desvío, miro con atención. No hay nada. Solo bosque denso a ambos lados de la carretera. Sin camino secundario. Sin letrero prometiendo un atajo. Nada que sugiera que alguna vez existió una entrada a ese lugar. Pero sé que volverá. En 30 años. El 17 de octubre. El camino aparecerá de nuevo. Y algún otro conductor cansado, buscando ahorrar tiempo, tomará ese desvío. Y se le hará la misma pregunta que a mí. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que sí. Si ahora estaría caminando por esas calles perfectas, rodeado de simulacros de personas, viviendo en una perfección artificial pero sin dolor ni problemas. Otras veces me pregunto sobre los 3 que se quedaron, si todavía están conscientes allí adentro, si saben lo que son ahora, si sufren en su prisión de perfección, o si han olvidado lo que era ser humano hace tanto tiempo que ya no importa. No tengo respuestas, solo tengo esto, la certeza absoluta de que hay lugares en este mundo que no deberían existir. Lugares que quedan atrapados entre lo que fueron y lo que podrían haber sido. Lugares que esperan pacientemente a que alguien más tome el camino equivocado. Y cuando lo hagan, cuando ese desvío aparezca frente a ellos prometiendo un atajo y tiempo ahorrado, espero que recuerden algo importante. Algunos atajos no te llevan a donde quieres ir, te llevan a donde algo más quiere que estés. Y una vez que llegas allí, salir requiere más que solo decir que no. Requiere estar dispuesto a cargar con el conocimiento de ese lugar por el resto de tu vida. Requiere vivir sabiendo que existe, que espera y que eventualmente volverá.
Cada vez que conduzco de noche ahora, reviso mis mapas obsesivamente. Me aseguro de conocer cada tramo de cada ruta. No confío en atajos, no confío en desvíos no marcados. Y cada 17 de octubre, no importa dónde esté, me aseguro de estar en algún lugar seguro, con gente alrededor, lejos de cualquier carretera solitaria de montaña, porque sé que el pueblo sigue allí, en algún lugar entre lo real y lo imposible, esperando, preservando su perfección. Y los tres que dijeron que no siguen caminando por sus calles vacías, cumpliendo su condena de eternidad en el lugar que amaban demasiado como para dejarlo ir. A veces, en mis pesadillas, veo la figura sin rostro parada al lado de la carretera, observándome pasar, inclinando la cabeza en ese gesto curiosamente humano, y escucho la voz susurrando en mi mente: volverás, eventualmente, todos vuelven. Pero me niego a creerlo. Me niego a aceptar que ese lugar tenga algún poder sobre mí más allá del miedo que me causa. Sigo conduciendo, sigo trabajando, sigo viviendo mi vida imperfecta en mi mundo imperfecto. Y cada noche, antes de dormir, me repito lo mismo. Dije que no. Elegí irme. Y estoy libre. Aunque a veces, en la oscuridad justo antes del amanecer, cuando el mundo está más quieto y el silencio más profundo, me pregunto si eso es realmente verdad, o si parte de mí se quedó en ese pueblo, esperando, observando, contando los días hasta el próximo 17 de octubre, cuando el ciclo comience de nuevo. Así termina el relato que recibí. La persona que me lo envió dice que desde entonces no ha vuelto a tomar ningún atajo que no esté claramente marcado en mapas oficiales. Si alguna vez has visto un desvío que no debería estar ahí, o has visitado un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal, me gustaría escuchar tu experiencia. Déjala en los comentarios. A veces compartir estas historias nos ayuda a procesar lo inexplicable. Conduce con cuidado y recuerda que no todos los caminos llevan a donde creemos. Nos escuchamos pronto. Esta experiencia me la compartió Laura, una arquitecta que vive en Montevideo, Uruguay. Me escribió después de ver varios videos del canal y me dijo que finalmente estaba lista para contar lo que le pasó cuando trabajó en la restauración de un edificio abandonado. Si alguna vez has entrado a lugares olvidados, edificios vacíos donde el tiempo parece haberse detenido, y has sentido que no estabas solo, comparte tu historia en los comentarios. Me fascina cómo ciertos espacios parecen retener energía, memorias, presencias. Antes de comenzar, si disfrutas este contenido y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Publicamos historias nuevas cada semana. Ahora sí, esta es la historia de Laura y el edificio que nunca debió ser restaurado. Me llamo Laura y soy arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Tengo 39 años y llevo 15 años en esta profesión. He trabajado en decenas de proyectos: casonas antiguas, teatros abandonados, hoteles deshabitados. Estoy acostumbrada a lugares viejos, polvorientos, llenos de historia. Me encanta mi trabajo precisamente por eso. Cada edificio tiene una historia que contar, pero hay un edificio que me hizo cuestionar si algunas historias deberían permanecer enterradas. Todo comenzó en marzo de 2023. Un desarrollador inmobiliario me contactó para evaluar un edificio en el barrio de Cordón, en pleno centro de Montevideo. Era un edificio Art Deco de 7 pisos, construido en 1936, que había estado abandonado desde principios de los años 90. 30 años sin ningún tipo de mantenimiento. El desarrollador quería convertirlo en apartamentos de lujo. Mi trabajo era evaluar la estructura, determinar qué se podía salvar, qué había que demoler y diseñar el plan de restauración. El edificio estaba en la esquina de una calle transitada, pero curiosamente la gente parecía evitarlo. Caminaban por la vereda opuesta. Los comercios vecinos no ocupaban las paredes colindantes. Era como si hubiera un espacio invisible alrededor del edificio que nadie quería cruzar. La primera vez que lo vi, entendí por qué causaba esa reacción. Era hermoso, pero profundamente perturbador.
La fachada Art Deco todavía mostraba su elegancia original, líneas geométricas, ventanas arqueadas, balcones ornamentados con barandas de hierro forjado, pero todo estaba cubierto de suciedad, grafiti y deterioro. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podrida. La puerta principal había sido sellada con ladrillos. Había algo más, algo que no puedo explicar racionalmente. El edificio emanaba una sensación de rechazo, como si no quisiera que nadie entrara, como si estuviera guardando secretos que no deseaba revelar. Impresionante, ¿verdad?, dijo el desarrollador, un hombre de unos 50 años llamado Roberto. Una joya arquitectónica desperdiciada. ¿Por qué estuvo abandonado tanto tiempo?, pregunté. Problemas legales, disputas de herencia que duraron décadas. Finalmente se resolvieron y aquí estamos. ¿Alguien más intentó comprarlo antes? Roberto dudó. Hubo ofertas anteriores, ninguna se concretó. Pero eso es cosa del pasado. Ahora es nuestro, y tenemos luz verde para restaurarlo. No me dijo toda la verdad, lo supe después. Pero en ese momento, yo solo veía un proyecto fascinante. Conseguimos los permisos necesarios y comenzamos la evaluación. Contraté a un equipo pequeño, 2 ingenieros estructurales, un electricista y un plomero. Entraríamos durante el día, haríamos nuestras mediciones y evaluaciones, y saldríamos antes del anochecer. El primer día fue relativamente normal. Rompimos el sello de ladrillos en la entrada principal con un martillo neumático. La puerta detrás estaba oxidada pero intacta. Cuando finalmente la abrimos, nos recibió un olor a humedad, moho y algo más. Algo dulzón y podrido que no logré identificar. El vestíbulo era espectacular. Piso de mosaicos con diseños geométricos Art Deco, aunque cubierto de polvo y escombros. Una escalera de mármol ascendía majestuosamente hacia los pisos superiores. Había un viejo ascensor con puertas de reja metálica, obviamente no funcional después de 30 años. Las paredes tenían papel tapiz despegado, colgando en tiras largas. Había grafitis recientes en algunas zonas. Aparentemente personas sin hogar habían entrado a través de alguna ventana en algún momento, pero en general, el edificio estaba notablemente intacto. Comenzamos en la planta baja. Había sido un lobby y oficinas comerciales. Revisamos la estructura, tomamos fotos, hicimos anotaciones. Todo parecía sólido. El edificio estaba sorprendentemente bien construido. Entonces escuchamos algo que nos hizo detener. Un sonido metálico, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza en uno de los pisos superiores. Clang. Todos nos miramos. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Diego, uno de los ingenieros. No debería, respondí. Sellamos la entrada después de entrar. Probablemente algo que se cayó, dijo Marcos, el otro ingeniero. Este lugar está lleno de cosas sueltas. Continuamos trabajando, pero yo estaba alerta ahora, escuchando. 1 hora después, escuchamos pasos, claros, inequívocos. Alguien caminando en el piso de arriba. El sonido de zapatos sobre el piso de madera. Tap, 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 tap. Ok, definitivamente hay alguien aquí, dijo el electricista, Javier. Voy a revisar, dije agarrando mi linterna. ¿Quieres que vayamos contigo?, ofreció Diego. No, sigan trabajando. Probablemente es algún ocupa que no salió cuando tapiamos la entrada. Les diré que se vayan. Subí las escaleras de mármol. Cada paso hacía eco en el espacio vacío. Las escaleras estaban cubiertas de polvo, y pude ver claramente que no había huellas recientes excepto las mías. El primer piso había sido de apartamentos residenciales. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados. La mayoría estaban abiertas, revelando apartamentos vacíos con muebles viejos cubiertos de sábanas, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, botellas vacías. ¿Hola?, llamé. ¿Hay alguien aquí? Este es un edificio privado. Necesitan salir. Silencio. Caminé por el pasillo, revisando cada apartamento. Todos vacíos. No había señales de ocupación reciente. Ninguna manta, ningún rastro de fogatas, ninguna basura fresca. Si había ocupas, hacía tiempo que se habían ido. Pero entonces escuché los pasos de nuevo. Esta vez venían del piso de arriba. Segundo piso. Tap, 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 tap. Subí al segundo piso. Mismo diseño. Pasillo largo. Apartamentos a ambos lados. Todos vacíos. Esto no tiene sentido, murmuré.
Los pasos comenzaron de nuevo. Tercer piso. Empezaba a frustrarme. ¿Alguien me estaba jugando una broma? Subí al tercer piso. Nada. Cuarto piso. Nada. Cuando llegué al quinto piso, me detuve. Este piso se sentía diferente. El aire era más frío, más denso. Y había un olor. Ese olor dulzón y podrido del vestíbulo, pero mucho más fuerte aquí. El pasillo estaba más oscuro que los demás. Algunas de las puertas estaban cerradas. Caminé lentamente, alumbrando con mi linterna cada puerta. Entonces noté algo extraño. En una de las puertas, apartamento 5C, había algo tallado en la madera. Me acerqué para ver mejor. Eran palabras, talladas profundamente como con un cuchillo o un clavo. Decían, «No entres». Y debajo, «Ella todavía está aquí». Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté girar la manija del apartamento 5C. Estaba cerrada con llave. Entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz de mujer, cantando. Venía del interior del apartamento 5C. Era una canción de cuna, suave, melódica, pero había algo profundamente perturbador en ella. La melodía era correcta, pero el tono era vacío, sin emoción, como una grabación reproducida en loop. «Duerme, duerme, mi niño, duerme sin temor. Mamá está aquí, mamá siempre estará aquí». «¿Hola?», dije tocando la puerta. «¿Hay alguien ahí dentro?». La canción se detuvo abruptamente. Silencio. «Mi nombre es Laura, soy arquitecta. Este edificio va a ser restaurado. Si hay alguien viviendo aquí, necesito que salgan. Puedo ayudarles a encontrar otro lugar». Más silencio. Y entonces, una voz. La misma voz que había estado cantando, pero ahora sonaba diferente, más cercana, justo del otro lado de la puerta. «¿Vas a llevarme a mi bebé?». Las palabras me helaron. No entiendo. ¿Qué bebé? No pueden llevarse a mi bebé. Es mío. Lo estoy cuidando. Lo estoy protegiendo. Señora, nadie va a llevarse nada. Solo necesito que abra la puerta. Un sonido extraño vino del otro lado, como arañazos, uñas raspando madera. «No puedo abrir». Él me encerró. Me encerró con mi bebé. Dijo que era por nuestro bien, pero mi bebé dejó de moverse, dejó de llorar, y ahora solo duermo, solo canto, solo espero. Mi mano temblaba en la manija. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? No lo sé. Mucho tiempo. Tanto tiempo. ¿Qué año es? 2023. Un sonido horrible vino del otro lado de la puerta. Un gemido, un sollozo, algo entre risa y llanto. Tanto tiempo sola con mi bebé. Retrocedí de la puerta. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba salir. Necesitaba traer ayuda. Corrí hacia las escaleras. Pero cuando llegué, vi algo que hizo que tropezara y cayera. Había una mujer parada al inicio de las escaleras. Era joven, quizás 25 años. Llevaba un vestido de los años 50, descolorido y sucio. Su cabello era largo y enmarañado, y en sus brazos sostenía algo envuelto en una manta vieja. Nos miramos fijamente. Sus ojos eran oscuros, hundidos, desesperados. «¿Vas a ayudarme?», susurró. «Por favor, ayúdame a salir. Él me encerró hace tanto tiempo». «¿Quién? ¿Quién te encerró?». «Mi esposo. Dijo que yo estaba enferma, que el bebé estaba enfermo, que teníamos que quedarnos aquí hasta que nos curáramos. Pero nunca nos curamos. Y él nunca volvió». Di un paso hacia ella extendiendo mi mano. «Puedo ayudarte. Ven conmigo, salgamos de aquí». Ella sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. No puedo salir. Intenté durante años, pero siempre vuelvo aquí. Siempre vuelvo al apartamento 5C. «¿Qué tienes en tus brazos?». Ella miró hacia abajo, a la manta. Lentamente, apartó una esquina para mostrarme lo que sostenía. No era un bebé. Era un esqueleto pequeño. Un esqueleto de infante, envuelto cuidadosamente en la manta descolorida. Grité. No pude evitarlo. Y cuando grité, ella desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Bajé las escaleras a tropezones, casi cayéndome varias veces. Llegué a la planta baja donde mi equipo seguía trabajando. «Tenemos que irnos», grité. «Ahora».
Ellos me miraron, alarmados por mi estado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No estoy bien. Hay algo muy malo en este edificio. En el 5º piso. Apartamento 5C. Necesitamos llamar a la policía. Laura, cálmate. ¿Qué viste? Les conté todo. La voz, la mujer, el esqueleto. Esperaba que pensaran que estaba loca. Pero Diego y Marcos intercambiaron una mirada significativa. Tenemos que decirte algo, dijo Diego finalmente. Mientras estabas arriba, encontramos esto. Me mostró un periódico viejo que habían encontrado entre los escombros. Estaba amarillento, quebradizo, fechado en julio de 1957. El titular decía: Tragedia en edificio de Cordón, mujer y bebé encontrados muertos. Leí el artículo con manos temblorosas. Contaba la historia de una mujer joven, María Elena Suárez, de 24 años, que vivía en el apartamento 5C con su esposo y su bebé de 3 meses. El esposo, Roberto Suárez, había sido arrestado por homicidio. Según el artículo, Roberto sufría de trastorno delirante y se había convencido de que su esposa y su bebé estaban poseídos por demonios. Los encerró en el apartamento y se llevó la llave. Los vecinos escucharon gritos y llantos durante días, pero Roberto les dijo que estaban enfermos y necesitaban cuarentena. Cuando finalmente la policía entró, una semana después, encontraron a María Elena muerta de deshidratación y hambre. El bebé había muerto días antes. María Elena había seguido meciéndolo, cantándole, incluso después de que muriera. Roberto fue enviado a un hospital psiquiátrico donde murió años después. El apartamento 5C nunca fue alquilado nuevamente. Algunos decían que los vecinos escuchaban cantar durante las noches. Otros decían que veían una mujer joven mirando desde la ventana, sosteniendo algo en sus brazos. El edificio comenzó a vaciarse gradualmente. La gente no quería vivir ahí. Para 1990, el último inquilino se había ido, y el edificio quedó abandonado. Tenemos que abrir ese apartamento, dije. Tenemos que encontrar sus restos y darles un entierro apropiado. Llamamos a la policía. Vinieron con un equipo forense. Forzaron la puerta del apartamento 5C. Lo que encontraron confirmó la historia del periódico. En la habitación principal encontraron restos humanos. Un esqueleto adulto en la cama, acurrucado en posición fetal, y en sus brazos, los restos pequeños de un bebé. Habían estado ahí durante 66 años. Olvidados. Atrapados. El caso fue reabierto como investigación histórica. Los restos fueron identificados mediante registros dentales y otros documentos encontrados en el apartamento. Eran efectivamente María Elena Suárez y su hijo, Martín Suárez. Se organizó un funeral apropiado, una tumba compartida en el cementerio central de Montevideo. Algunos familiares lejanos asistieron, sobrinos nietos que apenas conocían la historia. Yo también fui. Sentí que tenía que hacerlo, que se lo debía a ella después de nuestro encuentro. Mientras bajaban los ataúdes, sentí algo, una brisa cálida en mi mejilla, a pesar de que era un día sin viento, y pude jurar que escuché un susurro. Gracias. Después del funeral, el desarrollador decidió cancelar el proyecto. Dijo que era por razones financieras, pero yo sabía la verdad. El edificio tenía demasiada historia oscura. Demasiado dolor impregnado en sus paredes. El edificio sigue ahí, todavía abandonado, todavía evitado por los transeúntes, pero ahora hay una placa en la entrada, una placa que coloqué yo misma, con permiso de las autoridades. Dice: en memoria de María Elena Suárez, 1933-1957, y su hijo Martín, 1957. Que descansen en paz. A veces paso por ahí, y el edificio se siente diferente ahora, todavía abandonado, todavía deteriorado, pero ya no emana ese rechazo, ya no se siente embrujado, se siente en paz. O al menos eso es lo que me gusta pensar, porque la alternativa, que María Elena todavía esté ahí, todavía esperando, todavía cantándole a su bebé, es demasiado triste para contemplar. Desde entonces, he trabajado en muchos otros proyectos de restauración, pero siempre investigo la historia completa antes de comenzar, porque aprendí que los edificios no son solo estructuras de ladrillo y concreto, son contenedores de memoria, de vida, de muerte,
de historias que a veces necesitan ser contadas para que las almas puedan finalmente descansar. Y algunas historias necesitan más que ser contadas. Necesitan ser honradas, recordadas, respetadas. Esa es la verdadera restauración, no solo de edificios, sino de dignidad humana. Eso fue todo lo que Laura compartió conmigo. Me dijo que esa experiencia cambió completamente cómo aborda su trabajo ahora. Si alguna vez has trabajado en lugares con historia oscura, o si has vivido algo que te hizo creer que algunas presencias solo buscan paz, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Agradezco a todos los que han enviado sus historias. Son las que hacen este canal posible. Si tienes algo que compartir, no dudes en escribirme. Cada historia merece ser escuchada. Que tengas una buena noche y nos vemos en la siguiente historia. Me llegó esta historia de un seguidor en Argentina que trabaja como bibliotecario en una universidad antigua de Buenos Aires. Prefiere que lo llame Fernando. Si alguna vez has encontrado un libro que parecía contener conocimiento que no debería existir, o has sentido que un texto antiguo ejercía algún tipo de influencia sobre ti, compártelo en los comentarios. Las historias sobre textos malditos me fascinan. Lo que Fernando descubrió en los archivos olvidados de su biblioteca lo llevó a entender que hay libros que fueron escritos con propósitos oscuros y que algunos conocimientos es mejor que permanezcan enterrados. Mi nombre es Fernando, tengo 44 años y llevo trabajando como bibliotecario en la Universidad Nacional de Buenos Aires desde hace 18 años. Soy una persona metódica, organizada, que encuentra paz entre los libros y el silencio de las salas de lectura. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años y medio, y desde entonces mi relación con los libros, especialmente los antiguos, nunca ha sido la misma. La biblioteca donde trabajo está en un edificio histórico del barrio de Recoleta. Fue construido en 1889 y ha sido biblioteca universitaria desde 1920. Tiene 5 pisos visibles y 2 sótanos. Los pisos superiores son modernos, bien iluminados, llenos de estudiantes. Pero los sótanos son diferentes. Especialmente el segundo sótano, el nivel más profundo, donde guardamos los archivos históricos, manuscritos antiguos y libros que ya nadie consulta. Yo era el único bibliotecario con acceso regular al segundo sótano. La mayoría de mis colegas lo evitaban. Decían que era deprimente, oscuro, que olía a humedad y papel viejo. Pero a mí me gustaba. Había una calidad meditativa en caminar entre esos estantes llenos de conocimiento olvidado. Todo comenzó en septiembre de 2021. La universidad había recibido una donación grande de libros antiguos de una colección privada. El dueño había fallecido y sus herederos querían deshacerse de su biblioteca personal. Eran cientos de volúmenes, algunos del siglo XIX, otros incluso más antiguos. Mi trabajo era catalogar la colección, determinar qué era valioso y qué era duplicado, y encontrar el lugar apropiado para cada libro. Era un proyecto que me tomaría meses, pero lo disfrutaba. Cada libro era un pequeño mundo esperando ser redescubierto. Estaba catalogando la donación en una mesa de trabajo en el segundo sótano cuando encontré algo extraño. Una caja que no estaba en el inventario oficial. Era de madera oscura, casi negra, con diseños tallados que no reconocí, y estaba cerrada con un candado viejo, oxidado. Curioso, murmuré. Busqué la llave entre los objetos que habían venido con la donación, pero no encontré nada. Finalmente usé un cortafríos para romper el candado. Cuando abrí la caja, un olor extraño salió. No era simplemente olor a libro viejo. Era algo más. Dulzón pero también metálico, como sangre seca mezclada con incienso. Dentro había un solo libro. Era grande, del tamaño aproximado de un atlas, con unas 500 páginas. La cubierta era de cuero negro, agrietado por los años. No tenía título visible en la cubierta o lomo, solo símbolos grabados que parecían alquímicos o cabalísticos. Lo saqué con cuidado. Era pesado, mucho más de lo que debería ser para su tamaño. Y estaba frío al tacto, a pesar de que el sótano era cálido y húmedo.
Abrí el libro a una página al azar. El texto estaba escrito a mano en una tinta marrón oscura que podría haber sido sangre. El idioma era una mezcla extraña. Reconocí algo de latín, pero había otras palabras en idiomas que no identifiqué. Y había diagramas, círculos complejos llenos de símbolos, figuras geométricas imposibles, y lo que parecían ser instrucciones para rituales. Mis manos empezaron a temblar mientras pasaba las páginas, no por miedo todavía, sino por excitación académica. Esto era algo especial, algo raro, posiblemente un grimorio, uno de esos libros de magia medieval que los ocultistas usaban. Valioso, pensé. Esto debería estar en una colección especial, no en una caja sin catalogar. Cerré el libro y busqué alguna indicación de su origen. En la primera página, escrito en una caligrafía elaborada, había un título: Liber Tenebris, el libro de las sombras, y debajo, en letras más pequeñas, escrito por la mano de Sebastián Mora, año de nuestro Señor 1724, que quien lea estas palabras entienda el precio del conocimiento. Sebastián Mora. El nombre me sonaba familiar. Busqué en los registros históricos de la universidad, y lo encontré. Sebastián Mora había sido un académico jesuita en la Buenos Aires colonial, pero había sido expulsado de la orden en 1722 por prácticas incompatibles con la fe. Los registros no especificaban qué prácticas exactamente. Había más información. Mora había desaparecido en 1725, un año después de escribir este libro según la fecha en la portada. Su casa había sido encontrada vacía, con signos de lucha. Nunca fue encontrado, vivo o muerto. Y su colección de libros y objetos personales había sido confiscada por la Inquisición y supuestamente destruida. Pero este libro había sobrevivido. Había pasado de mano en mano durante casi 3 siglos, eventualmente terminando en la colección privada que acabábamos de recibir. Debía haberlo reportado a mis superiores inmediatamente. Debía haberlo puesto bajo llave en la sección de libros raros, pero la curiosidad me venció. Quería saber qué contenía. ¿Qué conocimiento había sido tan peligroso que la Inquisición intentó destruirlo? Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en el sótano con el Liber Tenebris. Tenía una lámpara de escritorio y mi cuaderno de notas. Comencé a traducir el texto metódicamente. Los primeros capítulos eran sobre la naturaleza de la realidad. Mora argumentaba que el mundo visible era solo una cáscara, una ilusión, que había capas más profundas de existencia, dimensiones que se superponían con la nuestra pero que eran invisibles para los sentidos normales. Hasta ahí, nada demasiado inusual. Muchos textos esotéricos antiguos hablaban de realidades ocultas, pero entonces llegué al tercer capítulo, titulado De contacto con lo invisible. Ahí, Mora describía métodos para adelgazar el velo entre dimensiones, rituales específicos, usando palabras de poder, símbolos dibujados con materiales específicos, realizados en momentos astrológicos precisos. Decía que al hacer estos rituales, uno podía ver y eventualmente comunicarse con las entidades que habitaban esas otras dimensiones. Pero cuidado, escribía Mora, no todas las entidades son benévolas. Algunas son neutrales, indiferentes a la humanidad. Otras son activamente hostiles. Y las más peligrosas son aquellas que fingen amistad, que ofrecen conocimiento y poder, pero que cobran precios que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Continué leyendo, fascinado. Mora describía sus propios experimentos, cómo había comenzado con rituales menores, contactando con lo que él llamaba espíritus menores o ecos, pero gradualmente había progresado a entidades más poderosas, y entonces encontré un pasaje que me hizo detenerme. En el año de 1723 realicé el ritual del umbral. Abrí una puerta que nunca debía abrir. Lo que vino a través, no tengo palabras adecuadas. No era demoníaco en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, más fundamental. Me ofreció conocimiento absoluto. Entendimiento completo de los misterios del universo. Todo lo que tenía que hacer era permitirle anclarse en nuestra realidad. Usar mi cuerpo como punto de entrada. Casi acepté. El conocimiento que me mostraba era embriagador, pero en el último momento vi la verdad.
Si le permitía entrar completamente, yo dejaría de existir. Sería consumido, reemplazado, y la entidad usaría mi forma para atraer a otros de su clase. Logré cerrar el portal, pero no completamente. Una grieta permaneció, y a través de esa grieta, la entidad aún puede susurrar, aún puede tentar, aún puede corromper a aquellos lo suficientemente tontos para escuchar. Por eso escribo este libro, como advertencia, como confesión y como sello. Las palabras en este libro contienen poder, pero también contienen ataduras. Mientras este libro exista, la grieta permanece pequeña, controlada. Si este libro es destruido, la grieta se ensanchará. Pero si alguien lee el libro completo, realizando los rituales en orden, la puerta se abrirá otra vez. No lean más allá de este punto, ya han visto demasiado. Cierren este libro, quémenlo si pueden, entiérrenlo si no pueden destruirlo, pero no lean más. Debí haberle hecho caso. Debí haber cerrado el libro ahí mismo, pero la curiosidad es un veneno seductor. Solo un poco más, me dije, solo para entender. Pasé la página. El cuarto capítulo comenzaba con el ritual exacto que Mora había usado, el ritual del umbral. Instrucciones paso por paso, símbolos que debían ser dibujados, palabras que debían ser pronunciadas, tiempos específicos cuando el ritual era más efectivo, y al leerlo, sentí algo, una presencia, como si algo en el otro lado estuviera prestando atención, como si al simplemente leer las palabras estuviera estableciendo una conexión. Ridículo, me dije. Son solo palabras en un libro viejo, no tienen poder real. Pero el sótano de repente se sentía más frío, y en el silencio absoluto, juré que podía escuchar algo, un susurro apenas audible, como si alguien hablara en una habitación lejana. Cerré el libro de golpe. Mi corazón latía rápido. Miré alrededor del sótano. Estaba solo. Por supuesto que estaba solo. Era medianoche. El edificio estaba cerrado. Yo era el único con llave para el segundo sótano. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Y ese susurro, todavía podía escucharlo. No con mis oídos, sino en mi mente. Palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma entendía. Curioso, susurraban, hambriento de conocimiento, como Mora, como todos los que encuentran este libro. Queremos enseñarte, queremos mostrarte, solo tienes que leer, solo tienes que entender, y entonces verás todo. Me levanté tan rápido que tiré la silla, tomé el libro y lo metí de vuelta en su caja de madera. Cerré la tapa, aunque el candado estaba roto, y lo metí en un armario cerrado donde guardábamos materiales especialmente delicados. Salí del sótano casi corriendo. Subí las escaleras hasta la planta baja, salí del edificio, y no me detuve hasta estar en la calle, bajo las luces y rodeado de gente y tráfico. Me temblaban las manos. Solo fue tu imaginación, me dije. Leíste un texto sugestivo tarde en la noche en un sótano oscuro. Tu mente creó el resto, pero no me lo creía. Había sentido algo real, algo que me había tocado cuando leí esas palabras. Los siguientes días intenté comportarme normalmente. Trabajé en otros proyectos de catalogación, ayudé a estudiantes, hice mis tareas rutinarias, pero no podía dejar de pensar en el libro. Las palabras que había leído seguían resonando en mi mente, los diagramas seguían apareciendo cuando cerraba los ojos, y los susurros no se habían ido. Eran más débiles ahora que estaba lejos del libro, pero aún estaban ahí. En momentos de silencio, en el borde del sueño, podía escucharlos, tentando, prometiendo, llamando. Una semana después del incidente, bajé al segundo sótano otra vez. Me dije que era solo para verificar la humedad, que algunos libros antiguos necesitaban atención, pero sabía la verdad. Quería ver el libro otra vez. Lo saqué del armario. La caja de madera se sentía más cálida ahora, vibrando sutilmente bajo mis dedos. Cuando la abrí, el libro parecía diferente. Los símbolos en la cubierta brillaban débilmente. O tal vez era solo mi imaginación. Solo una página más, me dije. Solo para verificar algo que leí. Abrí el libro donde lo había dejado, el ritual del umbral.
Leí más detenidamente esta vez. Era complejo pero no imposible de realizar. Requería varios materiales: sal, tiza roja o sangre, velas negras y ciertos símbolos dibujados en el suelo en configuración específica. Puramente académico, me dije mientras copiaba los diagramas a mi cuaderno, solo para entender qué estaba haciendo Mora. Pero mientras copiaba, algo extraño sucedió. Mi mano empezó a moverse más rápido, casi automáticamente. Los símbolos fluían de mi pluma como si los hubiera dibujado 1000 veces antes. Y mientras dibujaba, los susurros se volvieron más claros. Sí, decían, entiendes, estás listo. Solo necesitas completar el ritual. Solo necesitas abrir la puerta, y te mostraremos maravillas más allá de tu imaginación. Me detuve, dejando caer la pluma. No, dije en voz alta, no voy a hacer el ritual. Solo estoy estudiándolo. Pero los susurros se rieron, un sonido sin humor, más como el viento entre hojas secas. Todos dicen eso. Mora dijo eso. Pero la curiosidad siempre gana. El deseo de saber, de entender, de experimentar, es la naturaleza humana, y ya has ido demasiado lejos para detenerte ahora. Cerré el libro violentamente, pero sabía que tenían razón. Una parte de mí quería hacer el ritual, quería ver si funcionaba, quería saber qué había del otro lado. Esto es una locura, me dije. Estos son los pensamientos de alguien que ha perdido el juicio. Necesito deshacerme de este libro antes de que haga algo estúpido. Decidí que el libro necesitaba ser puesto en custodia apropiada. Llamé al departamento de textos raros de la Biblioteca Nacional. Les expliqué que teníamos un grimorio del siglo XVIII que requería preservación especializada. Vinieron una semana después. 2 especialistas, el doctor Ramírez y la doctora Soto. Les mostré el libro. Ambos palideció visiblemente cuando lo vieron. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó el doctor Ramírez con voz tensa. Vino con una donación privada. ¿Por qué? ¿Lo reconocen? No este libro específicamente, pero sí su tipo, dijo la doctora Soto. Hay registros de varios grimorios similares apareciendo a lo largo de la historia. Todos escritos por diferentes personas en diferentes épocas, pero con contenido sorprendentemente similar. Como si múltiples personas hubieran canalizado el mismo conocimiento. ¿Es valioso?, pregunté. Valioso y peligroso, respondió el doctor Ramírez. Estos libros tienen una historia. Personas que los leen tienden a deteriorarse mentalmente. Algunos se vuelven obsesivos, otros tienen colapsos psicóticos, algunos simplemente desaparecen. ¿Están sugiriendo que el libro está maldito? Estoy sugiriendo que contiene información que la mente humana no está equipada para procesar, dijo la doctora Soto. Llamémoslo maldición, llamémoslo peligro informático. El resultado es el mismo. Este libro no debería ser leído. Entonces, ¿qué hacen con él? Lo sellamos. Tenemos una bóveda especial para textos como este. Clima controlado, acceso restringido, múltiples capas de seguridad. El doctor Ramírez me miró con seriedad. ¿Usted lo leyó? Dudé. Luego asentí. Parte de él. Los primeros 4 capítulos. Ambos especialistas intercambiaron miradas preocupadas. ¿Ha experimentado algún efecto secundario?, preguntó la doctora Soto. Susurros, visiones, impulsos inusuales. Yo, sí, un poco. Eso pasará con el tiempo, ahora que estará alejado del libro, me aseguró. El efecto es más fuerte en proximidad física. Una vez que el libro esté en la bóveda, los síntomas deberían desvanecerse. Se llevaron el Liber Tenebris ese mismo día. Vi cómo lo envolvían en tela especial, lo metían en una caja sellada y lo cargaban en su vehículo. Sentí alivio, pero también una extraña sensación de pérdida, como si parte de mí no quisiera dejar ir el libro. Los susurros continuaron por varias semanas más, cada día un poco más débiles. La doctora Soto tenía razón, la distancia ayudaba. 2 meses después del incidente, finalmente dejé de escucharlos por completo, o casi completamente. Todavía hay momentos, especialmente tarde en la noche cuando el mundo está silencioso, en que puedo escuchar ecos, muy débiles, apenas perceptibles, pero ahí,
como si algo del otro lado aún recordara mi nombre, aún supiera que una vez leí sus palabras. Investigué más sobre el fenómeno después de que el libro se fue. Encontré que la doctora Soto no había exagerado. Había docenas de casos documentados de personas a lo largo de la historia que habían encontrado grimorios similares. Académicos, ocultistas, simplemente personas curiosas. Muchos habían terminado mal. Algunos se volvieron locos, hablando de entidades que solo ellos podían ver. Otros habían realizado los rituales descritos en los libros y habían desaparecido, o sido encontrados muertos en circunstancias extrañas. Y unos pocos habían cambiado. Sus personalidades alteradas fundamentalmente, como si algo más estuviera mirando a través de sus ojos. ¿Qué era lo que Mora había contactado? ¿Qué había del otro lado del umbral? No tengo respuestas definitivas, pero tengo teorías. Creo que hay cosas que existen en capas de realidad que normalmente no percibimos. Dimensiones paralelas, planos de existencia alternos, como quieras llamarlo. Y creo que ciertas prácticas, ciertos conocimientos, pueden adelgazar la barrera entre nuestro mundo y esos otros lugares. Y las cosas del otro lado están conscientes de nosotros. Nos observan, nos estudian, y ocasionalmente, cuando alguien es lo suficientemente tonto o curioso para abrir una puerta, intentan cruzar. No son demonios en el sentido religioso tradicional, son algo diferente. Entidades con inteligencia pero con motivaciones y formas de pensar completamente ajenas a las nuestras, y quieren entrar a nuestro mundo, tal vez porque el suyo es de alguna forma menos habitable, o tal vez simplemente porque es su naturaleza expandirse, colonizar, conquistar. Personas como Mora, como otros a lo largo de la historia, descubrieron los métodos para contactar con estas entidades. Y cada vez que alguien lo hace, la barrera se debilita un poco más, como una represa con grietas pequeñas que gradualmente se expanden con cada presión. Algún día, tal vez, suficientes personas habrán realizado suficientes rituales, suficientes grietas se habrán abierto, y la barrera colapsará, y entonces lo que está del otro lado vendrá en masa. O tal vez estoy paranoico, tal vez todo fue en mi cabeza. Un episodio psicótico menor inducido por la sugestión y el trabajo nocturno en condiciones de aislamiento. Pero no lo creo. Sé lo que sentí. Sé lo que escuché. Y sé que el Liber Tenebris era más que solo un libro viejo con ideas extrañas. Contenía algo. Un fragmento de algo más grande y más terrible. Y ese fragmento aún existe, sellado en una bóveda, esperando al próximo curioso lo suficientemente tonto para abrir sus páginas y leer sus palabras. Espero que esa persona nunca venga. Espero que el libro permanezca enterrado, olvidado, perdido en los archivos donde los libros peligrosos van a morir. Pero sé que eventualmente alguien lo encontrará. Alguien siempre lo hace, porque la curiosidad humana es infinita, y el deseo de conocimiento prohibido es una tentación que pocos pueden resistir. Solo espero que cuando esa persona lea el libro, tengan la sabiduría de cerrarlo antes de llegar demasiado lejos, antes de que los susurros comiencen, antes de que la puerta empiece a abrirse, porque una vez que comienzas ese camino, es muy difícil regresar, y lo que espera del otro lado nunca olvida, nunca deja ir, siempre está ahí, susurrando, esperando, listo para cuando bajes la guardia. Así concluye el testimonio de Fernando. Me dijo que desde entonces ha sido mucho más cauteloso con los libros antiguos que cataloga, especialmente aquellos que vienen de colecciones privadas sin documentación clara. El Liber Tenebris permanece en la bóveda de la Biblioteca Nacional, y Fernando no tiene intención de volver a verlo. Si alguna vez has encontrado un libro o texto que parecía ejercer algún tipo de influencia sobre ti, que te hacía sentir o pensar cosas extrañas, compártelo en los comentarios. Estos objetos existen más de lo que pensamos. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido cada semana. Y ten cuidado con los libros que eliges leer. Algunos conocimientos tienen precio. Nos escuchamos en la próxima.